Él lo tenía todo, pero el destino le arrebató lo que más amaba. Ahora su única razón para vivir se desvanece día a día, y 15 personas ya han fallado en ayudar. ¿Podrá una recién llegada silenciosa cambiarlo todo antes de que sea demasiado tarde? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando desde dónde eres. ¿Y a qué hora nos escuchas? Era un multimillonario con todo, dinero, fama y poder. Pero tras perder a su esposa, su vida se desmoronó. Todo lo que le quedaba era su pequeña hija, la única razón por la que seguía adelante. Sin embargo, incluso con toda su fortuna, no podía protegerla. Los médicos iban y venían, los tratamientos fracasaban y la esperanza empezaba a desvanecerse. Uno por uno, despidió a cada empleada de la casa, 15 en total, porque ninguna podía soportar la presión, el silencio o su dolor. Entonces un día llegó una mujer callada. No hizo preguntas, solo trabajaba con delicadeza, pacientemente. Lo que él no sabía era que su hija pronto enfrentaría algo mucho peor, una enfermedad que ningún dinero podía curar. Y cuando toda esperanza estuviera perdida, esa misma mujer, la que todos ignoraban, haría algo que nadie podría explicar, un simple acto que cambiaría sus vidas para siempre y dejaría al multimillonario sin palabras. Arturo Cervantes fue una vez uno de los hombres más poderosos de la industria biotecnológica. Construyó una fortuna durante décadas, invirtiendo en investigación de fármacos y gestionando una compañía que trataba enfermedades en todo el mundo. Pero después de que su esposa muriera de una rara enfermedad que ningún tratamiento pudo detener, Arturo cambió por completo. Dejó la vida pública, renunció a sus roles de liderazgo y desapareció en su vida privada. Ahora pasaba sus días en su gran y silenciosa mansión, que se encontraba lejos de la ciudad. La casa, antes llena de actividad y visitantes, se había vuelto silenciosa. Su único foco ahora era su hija de 7 años, Sofía. Le habían diagnosticado un tipo raro y agresivo de cáncer de riñón. Arturo dejó de trabajar en el momento en que recibió la noticia. Volcó toda su energía y dinero en intentar salvarla. Contrató médicos y enfermeras privados para cuidarla a tiempo completo. La condición de Sofía, sin embargo, seguía empeorando, y la casa se sentía más fría y oscura con cada semana que pasaba. La enfermedad de Sofía lo había cambiado todo. Había sido una niña vivaz y curiosa, siempre haciendo preguntas y riendo por las cosas más pequeñas, pero los tratamientos contra el cáncer eran duros para su cuerpo. La quimioterapia le hizo perder todo el cabello. Se volvió más débil, más delgada y más callada. Las enfermeras entraban y salían de la casa, llevando equipo médico, ajustando máquinas y dándole medicación. Arturo seguía cada detalle del tratamiento, haciendo preguntas, leyendo artículos médicos y hablando con los especialistas que contrataba. Pero, sin importar lo que hiciera, nunca parecía suficiente. Sofía pasaba la mayor parte del tiempo en cama, conectada a máquinas que la ayudaban a respirar y le suministraban medicamentos a través de tubos. Ya casi no sonreía. El dolor le dificultaba hablar. Arturo se sentaba a su lado todos los días, leyéndole cuentos o simplemente sosteniendo su mano mientras ella descansaba. Se negaba a dejarla sola, temiendo que algo pudiera pasar cuando él no estuviera allí. La mansión, antes hermosa, ahora parecía un hospital. Las grandes habitaciones estaban llenas del sonido de monitores, médicos y pasos silenciosos. Las luces permanecían encendidas toda la noche y las enfermeras trabajaban por turnos. Arturo había convertido uno de los dormitorios en una sala de tratamiento donde Sofía pasaba la mayor parte del tiempo. Sus juguetes estaban guardados. Ya no había dibujos en las paredes, ni risas en los pasillos. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Arturo apenas comía o dormía. Pasaba la mayoría de las noches en una silla junto a la cama de Sofía, observando su pecho subir y bajar con cada respiración. A veces lloraba en silencio, temiendo hacer ruido y despertarla. Sostenía su pequeña mano,
sintiendo la diferencia entre su frágil cuerpo y el fuerte agarre que solía tener. Ninguna cantidad de riqueza, influencia o ciencia parecía capaz de cambiar lo que estaba sucediendo. Se sentía inútil y roto, sabiendo que la estaba perdiendo día a día. Arturo había intentado todo lo que el dinero podía comprar. Contactó a los mejores hospitales del mundo, pagó por tratamientos experimentales e incluso patrocinó un nuevo proyecto de investigación para estudiar el cáncer de Sofía. Organizó videollamadas privadas con especialistas en Europa y Asia, buscando una solución que otros pudieran haber pasado por alto. Pasaba horas revisando resultados de pruebas, escáneres e informes, pero cada nuevo intento terminaba en decepción. Los tratamientos hacían que Sofía se sintiera peor en lugar de mejorar. Los médicos le advirtieron que su condición estaba demasiado avanzada. Aún así, Arturo se negaba a rendirse. Seguía buscando, seguía pagando, seguía esperando que tal vez la próxima idea funcionara. Pero en el fondo estaba aterrorizado. Podía ver lo cansada que estaba Sofía. Sus ojos ya no se iluminaban cuando él entraba en la habitación. Dejó de pedir sus cuentos favoritos y ya no quería comer nada. Arturo comenzó a comprender que tal vez no podría salvarla. Las noches eran las más difíciles, mientras el resto de la casa estaba oscura y silenciosa. Arturo se sentaba junto a su cama, incapaz de dormir. El suave pitido de las máquinas era el único sonido a su alrededor. Observaba su respiración lenta y superficial y miraba fijamente los tubos que la mantenían con vida. A veces ella se despertaba y susurraba algo, y él se inclinaba para escuchar su débil voz. La mayoría del tiempo simplemente dormía, su pequeño cuerpo inmóvil bajo las mantas. Arturo pensaba en todas las veces que estuvo demasiado ocupado trabajando cuando su esposa y su hija lo necesitaban. Recordaba haberse perdido cenas, saltado vacaciones y puesto su trabajo primero. Ahora, nada de eso importaba. Todo lo que quería era que Sofía viviera. Habría cambiado todo, su dinero, su negocio, incluso su propia vida para quitarle el dolor. Pero nada de lo que hacía podía detener el cáncer. Nunca se había sentido tan impotente. A pesar de todos los cuidados, todos los tratamientos y todos los sacrificios, la condición de Sofía seguía siendo incierta. Cada día era una batalla entre la esperanza y el miedo. Algunas mañanas parecía estar un poco mejor y Arturo sentía una chispa de alivio. Pero por la tarde aparecía un nuevo problema, una infección, una caída en su presión arterial u otra señal de que su cuerpo estaba luchando. Los médicos eran cuidadosos con sus palabras, pero Arturo podía leer sus expresiones. No creían que ella sobreviviría. Él se aferró a la esperanza de todos modos. Tenía que hacerlo. Mientras ella respirara, todavía había una oportunidad. Pero mientras estaba sentado allí viéndola dormir, sabía la verdad. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada de eso podía arreglar esto. La vida de Sofía se estaba escapando, y todo lo que él podía hacer era sentarse a su lado noche tras noche, sintiéndose completamente indefenso. La mansión Cervantes había pasado por muchos cambios en los últimos meses. Después de que varias cuidadoras renunciaran, la atmósfera se había vuelto aún más tensa. La mayoría de ellas se iban después de solo unas pocas semanas. Algunas decían que la presión era demasiada. Otras decían que Arturo Cervantes era demasiado exigente o que la tristeza en la casa era insoportable. Entonces llegó Elena Sánchez. Llegó temprano en la mañana de un lunes. No traía muchas pertenencias y hablaba muy poco. Su apariencia era sencilla y no intentaba llamar la atención. Durante su primera reunión con Arturo, no hizo preguntas sobre la niña o la enfermedad. Simplemente dijo que preferiría ayudar con la limpieza y las tareas del hogar. Eso fue todo. No mencionó su pasado, ni dio razones para querer el trabajo. No sonreía mucho, pero había algo tranquilo en su comportamiento. Arturo, agotado por los constantes cambios de personal, simplemente asintió y la dejó empezar. Nadie esperaba mucho de ella al principio. Elena comenzó su trabajo en silencio. No se quejaba de las estrictas rutinas ni de la constante presencia del personal médico. Limpiaba las habitaciones, barría los pisos y sacaba la basura. La casa era grande,
con largos pasillos y muchas puertas cerradas. Tenía olor a medicina, plástico y desinfectante. El sonido de las máquinas se oía de fondo. Elena no mostró ninguna incomodidad. Trabajaba en silencio, moviéndose de una habitación a otra. Nunca interrumpía las conversaciones entre los médicos ni se interponía en el camino de las enfermeras. Evitaba el contacto con Arturo y no intentaba hablar con Sofía. Cuando pasaba junto a la niña sentada en su sillón, solo asentía levemente o esbozaba una sonrisa gentil. Sofía, con la cabeza envuelta en un pañuelo, siempre tenía su muñeca favorita en brazos. Tampoco decía mucho. La niña a menudo se sentaba en silencio mirando revistas o simplemente mirando al frente. Elena respetaba ese espacio y mantenía la distancia. A medida que pasaban los días, Elena notó pequeñas cosas sobre Sofía. Vio que cada mañana había un vaso de leche medio lleno en la mesita cerca de la ventana. Sofía rara vez lo tocaba. Había revistas infantiles esparcidas, siempre abiertas en las mismas páginas. La niña no parecía leerlas, pero le gustaba tenerlas cerca. Elena no dijo nada. Simplemente comenzó a ajustar las cosas ligeramente. Empezó a cambiar la leche más temprano, para que aún estuviera tibia cuando la dejaba en la mesa. Recogía revistas nuevas de la tienda cercana y las dejaba silenciosamente donde habían estado las viejas. Nadie le dijo que hiciera estas cosas y no se las mencionó a nadie. Sofía no reaccionó al principio. No preguntó quién había hecho los cambios, pero dejó de ignorar la leche. A veces tomaba algunos sorbos. Empezó a pasar las páginas de las revistas, aunque lentamente. Elena nunca señaló estos cambios. Solo seguía observando y haciendo pequeños ajustes. La rutina de Elena se mantuvo estable. No intentaba iniciar conversaciones. Seguía evitando el contacto visual durante los procedimientos médicos y siempre salía cuando los médicos entraban en la habitación. Pero poco a poco el personal notó su presencia. Nunca interfería. Pero de alguna manera las cosas se sentían menos pesadas cuando ella estaba cerca. Los otros trabajadores dejaron de apresurarse tanto. Las enfermeras no hablaban tan bruscamente. Incluso Arturo, todavía hundido en su dolor, parecía menos tenso al cruzarse con ella en el pasillo. Elena continuaba con sus tareas diarias, quitando el polvo, doblando, organizando. No era demasiado amigable, pero había algo consistente y tranquilo en su forma de moverse y comportarse. No trajo alegría exactamente, pero trajo una especie de paz. No hacía preguntas, no ofrecía opiniones y nunca sobrepasaba su rol, pero estaba allí, callada, confiable y siempre prestando atención. No necesitaba elogios ni reconocimiento. Su objetivo era simple: ayudar en segundo plano sin hacer nada más difícil de lo que ya era. Sofía seguía igual en la superficie. Seguía débil, callada y cansada por los tratamientos. Pero algunas cosas eran diferentes ahora. No se resistía a cepillarse los dientes por la noche. Pedía su manta por la noche en lugar de esperar a que alguien se diera cuenta. Cuando tosía, miraba hacia la puerta, casi esperando que alguien estuviera allí. Elena había comenzado a doblar los pijamas de la niña, tal como le gustaban a Sofía. Volvía a colocar sus animales de peluche exactamente en las posiciones donde Sofía los había dejado. Sofía no hablaba con Elena, pero se daba cuenta. Y Elena, sin palabras, seguía aprendiendo más sobre sus hábitos. Ya no solo estaba limpiando, estaba haciendo la casa más cómoda, de maneras pequeñas e invisibles. Un día, Sofía dejó caer su muñeca, y antes de que la enfermera pudiera reaccionar, Elena ya la había recogido, limpiándola suavemente y devolviéndosela. Sofía asintió brevemente. No fue mucho, pero significaba algo. Ninguna de las dos dijo nada. Nadie en la casa le dio mucha importancia a la presencia de Elena. No hubo cumplidos ni anuncios. Pero el ambiente comenzó a cambiar. No fue dramático ni rápido. Fue silencioso. La mansión, antes fría y pesada, se sentía un poco más estable. Todavía había días malos. Sofía todavía tenía dolor. Arturo todavía llevaba la tristeza en sus ojos. Pero el aire ya no se sentía tan sofocante. Elena nunca preguntó cómo estaba. Sofía nunca preguntó sobre las decisiones del médico ni cuestionó a las enfermeras, pero escuchaba,
Observaba, recordaba detalles que nadie más recordaba. Si cierta almohada ayudaba a Sofía a dormir mejor, Elena se aseguraba de que siempre estuviera en su lugar. Si la niña respondía mejor a una iluminación más suave, ajustaba las lámparas antes del anochecer. Nunca pidió gracias. No las necesitaba, pero sus acciones importaban. Con el tiempo, sin palabras, Elena se convirtió en una parte estable del ritmo de la casa. Nadie podía explicar exactamente cómo, pero su presencia trajo calma a un lugar que casi había olvidado. ¿Cómo se sentía la calma? Los días pasaban lentamente dentro de la mansión Cervantes. Cada mañana se parecía a la anterior. Elena continuaba con sus tareas, siempre callada, sin intentar ser notada. Barría pisos, limpiaba encimeras, doblaba ropa y organizaba cajones. No interrumpía a las enfermeras ni se involucraba con los médicos. Su rol seguía siendo simple, pero siempre estaba prestando atención. Una cosa que notaba cada vez más era lo sola que parecía estar Sofía. La niña no hablaba con nadie a menos que tuviera que hacerlo. No se quejaba, pero tampoco sonreía. La mayoría del tiempo, simplemente se sentaba junto a la ventana de su habitación, sosteniendo su muñeca o mirando hacia afuera. El jardín estaba vacío, el cielo a menudo gris. Sofía se sentaba allí durante horas, apenas moviéndose. Incluso cuando alguien entraba en la habitación, no giraba la cabeza. Estaba claro que estaba cansada, no solo por estar enferma, sino por todo lo demás. El silencio, las rutinas, las citas interminables. Elena lo veía todo, pero nunca decía nada en voz alta. Arturo visitaba a su hija a menudo, pero siempre había una extraña distancia en la habitación cuando él estaba allí. Se sentaba junto a su cama y sostenía su mano, pero se veía incómodo, como si no supiera qué decir. Su teléfono generalmente estaba en su bolsillo, y a veces leía partes de los informes médicos de nuevo, aunque ya sabía lo que decían. Quería estar cerca, pero no sabía cómo. Sofía lo miraba con ojos cansados y él intentaba sonreír, pero la tristeza en su rostro nunca desaparecía. A veces hablaba de un nuevo tratamiento o le preguntaba cómo se sentía, pero las conversaciones eran cortas. Elena lo observaba desde la distancia, notando lo mucho que él intentaba y lo indefenso que se sentía. Amaba profundamente a su hija, pero el miedo y la presión lo habían cambiado. Tenía miedo de decir algo incorrecto, tenía miedo de perderla, y se notaba en cada pequeño movimiento que hacía. Una tarde, mientras Elena organizaba los estantes en el pasillo, escuchó un sonido suave desde la habitación de Sofía. Cuando se acercó, vio a la niña sentada en el suelo, no en su silla habitual. Su pequeño cuerpo temblaba y su rostro estaba hundido entre sus manos. En el suelo frente a ella había un solo mechón del cabello que le quedaba. Se lo había arrancado ella misma. Elena no habló. Entró en silencio, tomó un pañuelo limpio del cajón y se lo dio a Sofía. Luego, se sentó en el suelo junto a ella. No hizo preguntas ni intentó consolarla con palabras. Simplemente se quedó allí quieta. Cerca, pero no demasiado cerca. Sofía no la apartó. Se secó los ojos lentamente y miró al suelo. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo. Ninguna enfermera entró, ninguna máquina sonó y nadie mencionó medicamentos. Por primera vez en semanas, Sofía no estaba siendo tratada como una paciente. Era solo una niña que estaba triste. Después de ese día, algo comenzó a cambiar. Sofía no dijo nada, pero ya no evitaba a Elena. Elena continuó haciendo sus tareas, pero comenzó a pasar más tiempo en la habitación de Sofía. No hablaba mucho, solo decía unas pocas palabras cuando era necesario. En lugar de eso, comenzó a tararear canciones, melodías antiguas, suaves y simples. A veces, cuando estaba haciendo la cama u organizando los cajones, tarareaba en voz baja. Sofía nunca le pidió que parara. De hecho, parecía escuchar. Su cuerpo permanecía quieto y su rostro más relajado. A veces, incluso miraba en dirección a Elena, solo por un momento. No era mucho, pero era diferente. Sofía aún no sonreía, pero la tristeza constante en su rostro había disminuido. Elena nunca la presionó para hablar o interactuar. Simplemente creó un espacio que se sentía seguro, un espacio donde Sofía no tenía que responder.
preguntas ni pensar en los resultados de las pruebas. Era la primera vez que alguien se sentaba cerca de ella sin traer un gráfico o un portapapeles. Elena mantuvo su rutina. Limpiaba la habitación, doblaba las mantas de Sofía y ajustaba las almohadas. Mientras lo hacía, continuaba tarareando o cantando en voz baja. Sofía comenzó a notar los patrones. Parecía esperar las canciones cada día, aunque no dijera nada. Elena a veces colocaba una pequeña flor en una taza junto a la ventana o traía una nueva revista abierta en una página diferente. Estos pequeños gestos nunca se discutían, pero Sofía los veía. Incluso comenzó a señalar cosas cuando quería que algo se moviera o arreglara. Era su forma de comunicarse, lenta pero constante. Las enfermeras seguían entrando y saliendo, y los médicos seguían dando actualizaciones. Pero entre esos momentos estaba Elena. No reemplazaba la atención médica ni la atención de su padre, pero le daba a Sofía algo más, algo tranquilo y constante. Sofía no parecía tan inquieta, no lloraba tanto, y aunque todavía parecía cansada, había más paz en la habitación que antes. Ahora estaba claro que Sofía había comenzado a confiar en Elena, incluso si nunca lo dijo directamente. El vínculo silencioso entre ellas había crecido desde aquella tarde en el suelo. Elena nunca habló de lo que pasó. No se lo dijo a las enfermeras ni a Arturo. Trató el momento con cuidado, como si le perteneciera solo a Sofía. A partir de ese momento, Sofía le permitió quedarse más tiempo. A veces incluso se reclinaba y cerraba los ojos mientras Elena cantaba. La atmósfera en la habitación se volvió diferente, menos clínica, más humana. Todavía había días difíciles, días en que Sofía se sentía demasiado enferma para moverse o hablar, pero no parecía tan perdida. Elena permanecía cerca, sin presionar, sin cambiar su enfoque. Simplemente se quedaba. Esa presencia simple y tranquila se convirtió en parte de la vida diaria de Sofía. Era la primera vez que alguien se sentaba con ella sin hablar de su enfermedad, sin preguntar por el futuro o sin mirar el reloj. Elena simplemente se quedaba a su lado, y eso era exactamente lo que Sofía necesitaba. Era una noche lluviosa cuando Arturo llegó a la mansión antes de lo habitual. Su chofer lo dejó en la entrada principal, y en lugar de ir directamente a su oficina o hablar con las enfermeras, decidió caminar por la sala de estar. La casa estaba tenuemente iluminada, y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenaba el silencio. Cuando entró en la habitación, algo lo hizo detenerse. Al otro lado de la sala, cerca de la chimenea, vio a Elena y a Sofía. No lo habían notado todavía. Él no se movió, no dijo ni una palabra. Lo que vio lo dejó paralizado. Sofía estaba sentada en un pequeño taburete, con la espalda ligeramente encorvada, las manos apoyadas en el regazo. Su cabeza estaba completamente calva ahora, no quedaba ni un solo mechón de cabello. Frente a ella, arrodillada con cuidado, estaba Elena. Sus manos temblaban mientras sostenía algo cerca de la cabeza de Sofía, una peluca. Pero no era una peluca cualquiera. Era exactamente del mismo color y textura que el propio cabello castaño oscuro de Elena. Los ojos de Elena estaban rojos y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero seguía adelante, colocando suavemente la peluca sobre la cabeza de Sofía. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, como si no quisiera cometer un error. Sofía no dijo nada al principio. Dejó que Elena ajustara la peluca, tocando suavemente su cabeza y alisando los mechones. Entonces Elena alcanzó un pequeño espejo de mano de la mesa cercana y lo sostuvo frente a la niña. Sofía miró su reflejo en silencio. Tocó la peluca ligeramente. Luego volvió sus ojos hacia Elena. Su rostro estaba tranquilo, pero su voz era casi un susurro cuando habló. ¿Quieres ser mi mamá?, y preguntó. Sus palabras fueron simples, no fuertes, pero golpearon más duro que cualquier cosa que Arturo hubiera escuchado jamás. Sintió que algo se movía dentro de él, algo que no podía explicar. Vio a Elena congelarse, todavía sosteniendo el espejo, su rostro paralizado por la conmoción. No respondió de inmediato. La habitación permaneció en silencio. Entonces, sin decir nada,
Elena dejó el espejo y se acercó a Sofía. Atrajo a la niña en un fuerte abrazo. No fue un abrazo suave o educado. Fue firme, emocional y real. Sofía se acurrucó en ella, rodeando el cuello de Elena con sus pequeños brazos. Arturo pudo ver cómo cerraba los ojos, descansando la cabeza sobre el hombro de Elena. Elena lloró más fuerte ahora, pero no la soltó. Sostuvo a Sofía como si hubiera esperado toda su vida para hacerlo. No se intercambiaron palabras, ni explicaciones ni promesas. Pero algo importante había sucedido en ese momento. Arturo, todavía de pie en la entrada de la habitación, sintió que se le formaban lágrimas en sus propios ojos. No intentó detenerlas, no quería moverse, solo observaba. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en tratamientos, facturas médicas o resultados de pruebas. Estaba viendo a su hija no como una paciente, sino como una niña. Y también estaba viendo algo más, algo real. Esa escena, tan simple como era, cambió todo para Arturo. Durante meses había estado rodeado de expertos, tecnología y soluciones. Había comprado los mejores tratamientos, contratado a los médicos más respetados y seguido todas las pistas posibles. Pero en esa habitación, frente a ese momento tranquilo entre Elena y Sofía, comprendió que nada de eso importaba tanto como pensaba. Elena no había venido de un hospital o un laboratorio de investigación. No usaba bata blanca ni llevaba un gráfico. Sin embargo, en medio de todo el silencio y el dolor, ella había traído algo que nadie más podía. Sus lágrimas no eran de lástima o de ver. Venían de algo honesto. Y cuando abrazó a Sofía, no lo hizo para consolarla o distraerla. Lo hizo porque realmente le importaba. Arturo nunca había visto a Sofía mirar a alguien así. Nunca la había oído preguntar algo tan directo. Esa pregunta, tan pequeña pero tan poderosa, le mostró lo que faltaba en sus vidas. Durante mucho tiempo, la mansión se había sentido como un hospital. Estaba limpia, silenciosa y eficiente, pero no tenía calidez. Las personas dentro hacían sus trabajos, pero no se quedaban. Elena había sido diferente desde el principio. Nunca hablaba de sí misma. Nunca pedía más de lo que se le daba y nunca intentaba tomar el lugar de nadie. Pero poco a poco, había construido algo con Sofía. Comenzó con una presencia tranquila, una habitación limpia, una canción suave, y ahora se había convertido en algo en lo que Sofía confiaba. Arturo lo vio claramente ahora. Elena no quería impresionar a nadie. Solo quería que Sofía se sintiera segura. Cuando Sofía le hizo esa pregunta, no estaba confundida. Sabía lo que estaba preguntando. Quería que alguien estuviera con ella, no como enfermera, no como invitada, sino como madre. Era el tipo de conexión que Arturo había tenido demasiado miedo de esperar. Pero aquí estaba sucediendo frente a él. Se quedó allí durante varios minutos, sin querer interrumpir. La lluvia afuera continuaba y la casa seguía en silencio. Elena seguía abrazando a Sofía y la niña no se había movido. Arturo sintió las lágrimas corriendo por su rostro. No se las secó. Dejó que cayeran. Esta era la primera vez, en muchos meses, que algo rompía la quietud de la casa. No una máquina, no el resultado de una prueba, no una enfermera entrando apresuradamente, sino algo humano. La pregunta de una niña, las lágrimas honestas de una mujer, un abrazo silencioso. Arturo había pasado tanto tiempo buscando respuestas en la ciencia, pensando que el dinero podía arreglarlo todo. Pero ahora veía que algunas cosas no se podían comprar. Lo que Elena le dio a Sofía no era parte de su trabajo. No era algo de un contrato. Era cuidado simple y llano. Era la única cosa que no se le había ocurrido pedir. Y la única cosa que marcó la mayor diferencia. En ese momento, Arturo entendió lo que se había estado perdiendo todo el tiempo. Mientras Arturo observaba, sintió un nuevo tipo de emoción crecer dentro de él. No era solo tristeza o culpa, era algo más, algo como esperanza. No esperanza en una cura o un milagro, sino en el simple hecho de que Sofía ya no estaba sola. Tenía a alguien a su lado. Alguien que la veía no como un caso médico, sino como una niña pequeña. Él no dio un paso adelante. No habló. No era necesario. Ese momento no era suyo para tomarlo. Era de Sofía y de Elena. Simplemente se quedó allí.
permitiéndose sentirlo plenamente. En ese instante, todo quedó claro. El silencio que había llenado la casa durante tanto tiempo finalmente se había roto. No con ruido, sino con significado. Arturo se dio cuenta de que lo que había presenciado era algo real, algo honesto, algo que ninguna cantidad de riqueza podría crear jamás. Había pasado meses tratando de comprar consuelo, pero ahora, por primera vez, había visto cómo era el verdadero cuidado. Y eso lo cambió todo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Después de esa emotiva noche, Arturo comenzó a observar a Elena más de cerca. Algo en él había cambiado. Ya no la veía solo como una ama de llaves o una presencia silenciosa en el fondo. Ahora notaba cada pequeña cosa que hacía. Cómo ataba los cordones de los zapatos de Sofía con especial cuidado. Cómo ponía una almohada extra detrás de su espalda cuando se sentaba en la silla. Cómo escuchaba sin interrumpir. Cuando Sofía quería hablar de algo tonto o aleatorio, el vínculo entre ellas ya no era algo que se formaba en secreto. Se había vuelto obvio. Sofía ahora sonreía más a menudo. Sus ojos seguían a Elena por la habitación. Cuando estaba cansada, extendía la mano hacia ella. Arturo notó que Elena se había convertido en parte de sus vidas diarias de una manera que nadie más lo había hecho. Y Elena nunca presionó ni exigió nada. Simplemente se mantuvo presente. Su voz tranquila, sus movimientos calmados y su atención constante se convirtieron en parte de la rutina de Sofía, tan natural como las enfermeras o las máquinas en la habitación. La conexión entre Elena y Sofía se fortalecía cada día. Elena ahora le leía cuentos todas las noches antes de dormir. A veces, Sofía elegía el mismo libro 3 días seguidos, y Elena nunca se quejaba. Daba vida a cada historia con su voz, incluso actuando partes tontas solo para hacer reír a Sofía. Ayudaba con las comidas, haciendo que se sintieran menos como tareas y más como momentos compartidos. Sofía incluso comenzó a comer un poco mejor cuando era Elena quien la alimentaba. Cuando llegaba el momento de las sesiones de quimioterapia, Sofía ya no lloraba ni rogaba por saltárselas. Todavía no le gustaban, pero si Elena la acompañaba, se sentía más tranquila. Elena se sentaba a su lado, sosteniendo su mano durante las largas horas, manteniéndola distraída con historias tranquilas o juegos tontos. La peluca castaño oscuro que Elena le había dado a Sofía se convirtió en parte de su identidad. La usaba con orgullo, arreglándola cuidadosamente cada mañana. No era solo cabello, era un recordatorio de Elena y todo lo que significaba. Una tarde, el médico llamó a Arturo para una conversación privada. Parecía serio, sosteniendo una carpeta llena de nuevos resultados de pruebas. Explicó que la condición de Sofía había empeorado. Sus riñones ahora estaban fallando rápidamente y no había forma de revertir el daño. La única solución era un trasplante. Arturo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. El médico continuó, explicando lo difícil que sería encontrar un donante compatible, especialmente en tan corto periodo de tiempo. Arturo no perdió un segundo. Reunió a su equipo, contactó a cada hospital y clínica con los que tenía conexiones, y comenzó a enviar solicitudes urgentes de búsqueda de donantes. Se comunicó con instalaciones internacionales, centros de investigación y redes privadas. Todos recibieron instrucciones de tratar el asunto como máxima prioridad. A pesar de todo el esfuerzo y los recursos, los primeros resultados no fueron alentadores. Las listas de espera eran largas. Las compatibilidades eran raras y el tiempo no estaba de su lado. Arturo intentaba mantenerse esperanzado, pero la presión aumentaba. Mientras Arturo manejaba el lado médico de las cosas, Elena se mantuvo enfocada en el bienestar emocional de Sofía. Entendía que Sofía era consciente de más de lo que la gente asumía. La niña notaba las miradas preocupadas entre los adultos, las visitas adicionales de los médicos y las reuniones más largas a puerta cerrada. Así que
Elena se propuso mantener las cosas tan normales y alegres como fuera posible dentro de la habitación de Sofía. Traía flores frescas cada pocos días, cambiando los colores y colocándolas en jarrones en el alféizar de la ventana. Ayudaba a Sofía a dibujar animales, árboles o incluso monstruos tontos, con brazos largos y ojos divertidos. Y colgaban los dibujos en las paredes para hacer que la habitación pareciera menos un hospital y más un hogar. Elena cantaba canciones suaves mientras ordenaba y a menudo dejaba que Sofía eligiera qué música poner. Incluso las enfermeras notaron la diferencia. Sofía estaba más relajada, menos asustada y más dispuesta a hablar durante sus chequeos. La presencia de Elena brindaba un consuelo que la medicina no podía ofrecer. La parte más conmovedora para Arturo fue escuchar a Sofía llamar a Elena mami. Comenzó en voz baja, casi sin querer. Un día Sofía preguntó, «Mami, ¿puedes ayudarme con mi manta?», y ni siquiera se dio cuenta de que lo había dicho. Elena no la corrigió, solo sonrió y ayudó. Después de eso, sucedió más a menudo. A veces, en medio de la noche, Sofía susurraba, «Mami», cuando necesitaba algo y Elena siempre estaba allí. Arturo observaba esto suceder con emociones encontradas. Había una parte de él que le dolía escucharlo. Pensaba en su difunta esposa, en cómo Sofía apenas la recordaba. Pero otra parte de él se sentía profundamente agradecida. Sofía no estaba llamando por miedo o dolor. Estaba buscando a alguien que la hacía sentir segura y amada. Elena nunca pidió ese título, nunca lo esperó. Sin embargo, Sofía se lo dio naturally, sin que nadie se lo dijera. Provenía de la confianza, del consuelo, de algo real que se había formado entre ellas. Arturo continuó luchando, llamando a los médicos a diario, verificando las actualizaciones de donantes y negándose a aceptar la derrota. Pero al mismo tiempo, había llegado a entender algo importante. La cosa más valiosa en el mundo de Sofía en este momento no era un avance médico, era Elena. Su amabilidad, su atención y su tranquila fortaleza mantenían todo unido. Arturo observaba cómo Sofía, incluso en sus momentos más débiles, buscaba a Elena. Ya fuera durante una inyección dolorosa o un momento de silencio, Elena era la persona que necesitaba. Y Elena nunca le falló. Nunca pidió tiempo libre, nunca se quejó y nunca mostró miedo frente a la niña. Siempre estaba tranquila, siempre presente. Mientras la búsqueda de un donante continuaba sin éxito, Arturo comenzó a ver que aunque no podía arreglarlo todo, había encontrado algo que le daba esperanza a Sofía. A su manera, Sofía había elegido a Elena, no solo como su cuidadora, sino como alguien en quien creía, y eso lo significaba todo. La búsqueda de un donante de riñón se había convertido en un proceso largo y frustrante. Arturo no había escatimado recursos. Docenas de personas fueron evaluadas, incluyendo voluntarios del hospital, parientes lejanos e incluso personas fuera del país, a través de programas privados. Aún así, ninguno era compatible. Cada vez que sonaba el teléfono, Arturo esperaba buenas noticias. Pero cada vez la respuesta era la misma. No se encontró compatibilidad. La presión aumentaba. Los médicos le advirtieron que el tiempo se estaba acabando. La condición de Sofía empeoraba. Y si no se encontraba un donante pronto, sus posibilidades disminuirían drásticamente. Arturo pasaba la mayor parte de sus días haciendo llamadas, firmando papeles y revisando archivos de donantes potenciales. La esperanza de que alguien finalmente fuera compatible era todo lo que le quedaba. Todo el personal sentía el peso de la situación. Las enfermeras se movían más silenciosamente. Los médicos evitaban el contacto visual. E incluso Elena, que generalmente traía calma a la casa, decía aún menos de lo habitual. El silencio en los pasillos de la mansión se sentía más pesado que nunca. Una mañana, Elena estaba en la cocina limpiando las encimeras y guardando los platos limpios. Era temprano y la casa todavía estaba en silencio. Podía oír a Arturo en la habitación contigua hablando por teléfono. Su voz era baja, pero la frustración y la tristeza eran claras. Le estaba diciendo a alguien que todas las pruebas, hasta ahora, habían fallado, y que no sabía qué más hacer. Elena hizo una pausa escuchando sin querer. Hubo una larga pausa en la voz de Arturo.
Sonaba como un hombre que había llegado a su límite. Después de que terminó la llamada, Elena no le dijo nada. Simplemente continuó con su rutina. Pero más tarde ese día, sin hablar con nadie más, se acercó silenciosamente al personal del hospital y preguntó si podía hacerse la prueba. No se lo dijo a Sofía, no se lo dijo a Arturo. Ni siquiera actuó de manera diferente en la casa. Elena continuó trabajando, ayudando con las comidas, leyendo cuentos y trayendo flores a la habitación, como siempre lo había hecho. Pasaron 2 semanas. Nada parecía diferente en la superficie. La condición de Sofía era estable pero frágil. El equipo de trasplantes seguía realizando pruebas y la lista de donantes fallidos seguía creciendo. Entonces, una tarde, el médico jefe pidió hablar con Arturo en privado. Lo llevó a la sala de consultas y le entregó una carpeta. «Encontramos un donante compatible», dijo. Arturo miró el papel y luego levantó la vista confundido. «¿Quién?». El médico lo miró y dijo: «Elena Sánchez». Arturo lo miró fijamente durante varios segundos sin hablar. No tenía idea de que ella siquiera se hubiera hecho la prueba. ¿Entiende ella lo que esto significa?, y preguntó todavía en shock. El médico asintió. Ella dijo: «No hay nada que pensar». «¿Quiere hacerlo?». Arturo no supo qué decir. Elena, que había cuidado silenciosamente de su hija, ahora estaba dispuesta a someterse a una cirugía para salvarla. Sintió una ola de emociones. Gratitud, incredulidad, miedo, pero sobre todo, respeto por la mujer que lo había cambiado todo. Esa noche, Arturo encontró a Elena sentada en el jardín. Se acercó y se sentó frente a ella. Durante unos segundos no dijo nada. Entonces, finalmente preguntó: «¿Por qué no me lo dijiste?». Elena no pareció sorprendida. Simplemente dijo: «Porque no se trataba de mí, se trata de Sofía». Él asintió lentamente, todavía, tratando de entender la profundidad de lo que ella estaba ofreciendo. «Podría salir lastimada», dijo él. «Lo sé», respondió ella, «pero ella necesita esto. Y quiero que viva». Su voz era tranquila y firme, de la misma manera que siempre lo era. No hubo drama ni gran discurso, solo una certeza silenciosa. Arturo quería discutir, protegerla de los riesgos. But también sabía que sin un donante, Sofía no sobreviviría. Elena había tomado su decisión. A la mañana siguiente, el hospital comenzó los preparativos oficiales. Programaron las cirugías, asignaron los equipos médicos y comenzaron el papeleo necesario. La noticia se difundió rápidamente, y todos en el hospital se conmovieron por lo que ella estaba dispuesta a hacer. Durante los días siguientes, la casa se llenó de actividad. Los médicos visitaban a menudo, revisando tanto a Elena como a Sofía, las enfermeras. Explicaban los procedimientos y se firmaban papeles. Arturo se mantuvo cerca, asegurándose de que cada paso se manejara con cuidado. El equipo del hospital trataba a Elena con un nuevo nivel de respeto. Ya no era solo un miembro del personal, era una donante, una salvavidas. El director médico incluso fue a la casa para agradecerle personalmente. Elena no buscó atención, evitaba conversaciones largas y seguía haciendo sus tareas habituales. Pero hubo un cambio en cómo la gente la miraba. Había hecho algo que nadie esperaba. A Sofía le dijeron que se había encontrado a alguien muy especial para ayudarla. Los médicos mantuvieron la explicación simple, sin entrar en demasiados detalles. Querían que mantuviera la calma. Cuando escuchó la noticia, Sofía sonrió, una sonrisa real, llena de alegría. Era la primera vez en meses que su rostro se iluminaba. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sentía esperanza. Esa pequeña sonrisa era todo lo que Elena necesitaba. Le dijo que todo valía la pena. Sofía no lloró ni entró en pánico. En cambio, preguntó qué tipo de ayuda iba a recibir. Los médicos le explicaron que alguien había ofrecido algo muy importante, algo que ayudaría a su cuerpo a fortalecerse de nuevo. Sofía abrazó a su muñeca y dijo: «Eso suena bien». No preguntó quién era. No sabía que Elena era quien le estaba dando una parte de sí misma, pero su calma demostraba lo segura que se sentía. Las habitaciones de la mansión ya no se sentían tan pesadas. Todavía había miedo, todavía incertidumbre, pero también había algo nuevo, esperanza.
Elena continuó a su lado, cantando suavemente, ayudándola a vestirse y cepillando la peluca con delicadeza. Arturo los observaba a los dos juntos y comprendió, quizás más claramente que nunca, que Elena no solo estaba ayudando, le estaba dando a Sofía una oportunidad real de vivir. Y ese tipo de regalo iba mucho más allá de cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. La cirugía tuvo lugar en una mañana fría y tranquila. Los pasillos del hospital estaban vacíos y todo se sentía más lento de lo habitual. Elena fue llevada primero al quirófano. No dijo mucho antes de ser llevada en la camilla. Le dio a Arturo un pequeño asentimiento y una sonrisa cansada, pero su rostro estaba pálido y serio. Arturo se quedó en el pasillo, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, mirando las puertas cerradas. Las enfermeras se movían a su alrededor, hablando en voz baja, preparando instrumentos y confirmando instrucciones. Él no habló con nadie, a menos que fuera necesario. Cuando los médicos vinieron a llevar a Sofía a cirugía, Arturo caminó junto a su cama hasta el último momento posible. Estaba somnolienta por la medicación preoperatoria, sosteniendo su muñeca cerca de su pecho. Le saludó con la mano antes de que las puertas se cerraran. Entonces todo lo que pudo hacer fue esperar. Las siguientes horas pasaron lentamente. Arturo caminaba, se sentaba, se volvía a levantar y revisaba su reloj una y otra vez. Nunca se había sentido tan indefenso. Después de lo que pareció una eternidad, uno de los médicos salió a hablar con él. El trasplante se había completado. Había salido según lo planeado, sin complicaciones inesperadas. Arturo asintió lentamente, respirando profundamente. Pero el médico le recordó que todavía tenían que esperar. Sofía había sido trasladada a la UCI y sería vigilada de cerca durante los próximos días. Las primeras 72 horas eran las más importantes. Arturo agradeció al médico y fue a ver a Elena. La habían llevado a una sala de recuperación. Todavía estaba inconsciente, pálida, y parecía más débil de lo que nunca la había visto. Pero su respiración era estable y sus signos vitales eran buenos. Se sentó a su lado un rato. Luego se trasladó a la UCI para estar con Sofía. Las máquinas rodeaban su cama. Tenía tubos conectados a sus brazos. Una pantalla rastreaba los latidos de su corazón. Se veía tan pequeña bajo las mantas, tan frágil. Arturo se sentó en silencio, sus pensamientos corriendo entre la esperanza y el miedo. Los días que siguieron estuvieron llenos de incertidumbre. Las enfermeras entraban y salían a todas horas. Los médicos revisaban los resultados de las pruebas, ajustando medicamentos y monitoreando signos de rechazo. Sofía permaneció dormida la mayor parte del tiempo, su cuerpo trabajando duro para adaptarse. Elena, en una habitación separada, recuperó lentamente la conciencia. Estaba débil y adolorida, pero su expresión permanecía tranquila. No pedía nada y solo asentía en silencio cuando las enfermeras revisaban sus signos vitales o cambiaban sus vías intravenosas. Arturo dividía su tiempo entre ellas. Pasaba unas horas con Sofía. Luego caminaba por el pasillo para sentarse junto a Elena. Apenas dormía. No salió del hospital. Cada vez que un médico se le acercaba, su corazón latía más rápido. Esperaba malas noticias o pequeñas actualizaciones de progreso. Nadie podía predecir qué pasaría después. Vio cuánto dolor tenía Elena y lo pacífica que intentaba parecer. Y vio cómo Sofía mostraba lentamente pequeñas señales de mejora, pequeños movimientos, números ligeramente mejores en los monitores y ocasionales, espasmos en sus dedos. Al cuarto día, finalmente llegaron los resultados. Las pruebas mostraron que el cuerpo de Sofía había aceptado el nuevo riñón. No había signos de rechazo. Su presión arterial era estable y su función renal había comenzado a mejorar. El médico dio la noticia con una sonrisa. Arturo no supo qué decir al principio. Solo miró fijamente, luego asintió lentamente. Fue a la habitación de Elena para contárselo. Y aunque apenas podía hablar, sonrió y cerró los ojos como si soltara un gran peso. El personal compartió la noticia por todo el hospital. Las enfermeras se abrazaban en el pasillo. Algunas incluso lloraron. Todos los que habían seguido el caso sabían lo raro y difícil que había sido. La condición de Sofía había sido crítica.
La búsqueda de donantes casi había fracasado. Sin embargo, contra todo pronóstico, había funcionado. Los médicos describieron el caso como uno de los éxitos más improbables que habían visto. Algunos incluso lo llamaron un milagro. Arturo no discutió. Simplemente se quedó cerca, viendo a su hija volver lentamente a la vida. Lo que más sorprendió al equipo médico fue lo perfecta que había sido la compatibilidad. Ya era bastante raro encontrar un donante compatible, especialmente bajo presión de tiempo. Pero el nivel de compatibilidad entre Elena y Sofía iba mucho más allá de lo esperado. Tipo de sangre, tipo de tejido, incluso factores secundarios. Todos coincidían casi exactamente. El cirujano jefe lo llamó inusual, casi inexplicable. Revisó los archivos varias veces, asegurándose de que no hubiera habido un error en las pruebas. No lo había. Elena, que había entrado en sus vidas silenciosamente, le había dado a Sofía no solo cuidado y consuelo, sino ahora una parte de su cuerpo que la estaba ayudando a sobrevivir. Arturo pensó en todas las personas que habían intentado ayudar antes. Todos los expertos, todos los científicos. Ninguno de ellos podría haber predicho este resultado. El hospital documentó cada detalle. Estudiantes de medicina y especialistas vinieron a aprender sobre el caso. Pero no importaba cómo intentaran entenderlo. No podían explicar completamente la conexión entre las dos. Por primera vez en su vida, Arturo sintió algo en lo que nunca había creído realmente: fe. No se refería a fe religiosa o respuestas espirituales, sino a un sentimiento profundo de que algunas cosas suceden más allá de la razón o el control. Había pasado toda su vida creyendo en hechos, ciencia, lógica y dinero. Todo podía medirse, explicarse o arreglarse. Pero lo que pasó con Elena y Sofía no encajaba en ninguna fórmula. Era algo más. Había visto a su hija desvanecerse lentamente. La había visto sufrir mientras nada parecía funcionar. Y entonces, sin previo aviso, Elena lo había cambiado todo. No con dinero, no con conocimiento, sino con una elección, una decisión personal, tomada desde el cuidado, no desde el cálculo. Mientras estaba sentado junto a la cama de Sofía, viéndola ahora respirar tranquilamente por primera vez en semanas, Arturo sintió algo nuevo. No era miedo, ni culpa, ni presión. Era calma, era alivio, y en algún lugar muy dentro se sentía como esperanza, tal vez incluso algo cercano a la creencia, algo que nunca esperó sentir, pero que ahora no podía ignorar. Durante las siguientes semanas, la salud de Sofía continuó mejorando en formas pequeñas pero significativas. Al principio comenzó a comer un poco más durante las comidas. En lugar de rechazar la comida o apartar el plato, comenzó a pedir pequeñas porciones de sus cosas favoritas: tostadas, rodajas de fruta, sopa caliente. Lentamente recuperó el apetito. Unos días después, preguntó si podía sentarse junto a la ventana en lugar de quedarse en cama. Las enfermeras la ayudaron y desde ese momento comenzó a pasar más tiempo fuera de su habitación. Finalmente comenzó a caminar de nuevo. Primero con ayuda, luego sosteniéndose de la pared y más tarde moviéndose lentamente por los pasillos por sí misma. Sus pasos eran pequeños y todavía se cansaba fácilmente, pero el progreso era obvio. Deambulaba por la mansión, deteniéndose a mirar fotos familiares o a sentarse un momento en la escalera. Elena, todavía débil por la cirugía, permanecía en cama la mayor parte del día, pero siempre estaba cerca, preguntando a las enfermeras sobre la condición de Sofía o mirando desde su puerta con una suave sonrisa. La recuperación de Elena fue más lenta pero constante. No se quejaba del dolor ni de la fatiga. Descansaba cuando era necesario y seguía los consejos del médico. Cada mañana, Arturo visitaba su habitación para ver cómo estaba. Se sentaba a su lado unos minutos, a veces trayendo té o leyendo breves actualizaciones del hospital. Elena siempre le agradecía con voz tranquila y expresión serena. Aunque todavía se movía lentamente, insistía en ver a Sofía siempre que podía. En los días en que tenía suficiente fuerza, caminaba unos pasos solo para saludar a la niña. Sofía siempre sonreía cuando la veía. Su conexión no había cambiado.
En todo caso, se había fortalecido. Sofía a menudo se sentaba cerca de la puerta de Elena, contándole sobre sus paseos, sus comidas o sus planes de dibujar algo nuevo. Elena escuchaba atentamente sin interrumpir. Su vínculo no necesitaba muchas palabras. Estaba claro en la forma en que Sofía se inclinaba hacia ella, o cómo los ojos de Elena se iluminaban al oír su voz. Arturo lo vio todo. Notó cómo Sofía se veía más saludable, más viva. Observó cómo se movía por la casa con más confianza, visitando a Elena y compartiendo pequeñas historias de su día. Ya no podía ocultar su gratitud. Era visible en la forma en que hablaba con Elena, en cómo la cuidaba durante su recuperación y en la forma en que se aseguraba de que se le proporcionara todo lo que necesitaba. Empezó a alejarse más de la compañía. Las tareas que antes exigían su presencia constante ahora eran manejadas por empleados de confianza. Hacía llamadas desde casa, tenía reuniones más cortas y centraba la mayor parte de su tiempo en su hija y en Elena. Traía flores a casa, organizaba comidas e incluso ayudaba con pequeñas cosas como preparar el dormitorio de Sofía o ajustar las almohadas de Elena. Arturo ya no era solo el padre distante o el empresario ocupado. Había cambiado. Ahora estaba completamente presente. Su papel en la casa ya no era pasivo. Era una parte activa de su curación. Al principio, Elena trató de mantener cierta distancia. No quería sobrepasar los límites. Incluso después de todo lo que había pasado, se recordaba a sí misma que no era familia. Había entrado en la casa como empleada y aunque la situación había cambiado, todavía se sentía insegura de su lugar. Pero Arturo ya no la trataba como personal. La trataba con profundo respeto. La miraba de manera diferente ahora. No solo como la mujer que había cuidado a su hija, sino como alguien a quien realmente admiraba. Elena notó el cambio. Lo sintió en la forma en que él le hablaba, en la forma en que se sentaba más tiempo a su lado, preguntándole cómo se sentía y escuchando genuinamente. Aunque intentaba mantener los límites, era difícil ignorar la amabilidad y la atención que él le daba. Empezaron a hablar más, conversaciones cortas al principio, luego más largas por la noche. Cuando la casa estaba en silencio, el respeto entre ellos crecía silenciosamente, sin presión ni expectativas. A medida que pasaban los días, la atmósfera en la casa comenzó a cambiar. El silencio que una vez llenó cada rincón fue reemplazado por pequeños sonidos. Los pasos de Sofía por el pasillo, el tranquilo tarareo de Elena y la voz de Arturo leyendo en voz alta a la hora de dormir. Había olores de nuevo. Sopa caliente en la cocina, sábanas limpias, flores frescas en la mesa. La risa también regresó. Fue suave al principio, insegura pero real. Sofía se reía cuando Elena bromeaba sobre sus dibujos desordenados. Arturo se reía cuando Sofía contaba historias tontas. Elena sonreía más. Todos se movían un poco más libremente por el espacio. La sensación de frío que una vez definió la mansión estaba desapareciendo. Seguía siendo una casa grande y tranquila, pero ahora se sentía como si la gente viviera allí, no solo físicamente sino emocionalmente. Había conexión, había curación. Las habitaciones que antes estaban cerradas se abrieron de nuevo. Las luces permanecían encendidas un poco más por la noche. El personal notó la diferencia. La casa ya no era solo un lugar de enfermedad y tristeza. Se estaba convirtiendo en algo completamente diferente, un hogar de nuevo. Sofía seguía fortaleciéndose. Caminaba más, comía más y hablaba más. Regresaba a su habitación con menos frecuencia durante el día y prefería pasar tiempo en la sala de estar o en el jardín. Hacía preguntas, hacía planes e incluso ayudaba a las enfermeras con pequeñas tareas. Elena todavía necesitaba tiempo para recuperarse por completo, pero su fuerza también estaba regresando. Arturo permanecía en casa, rara vez se alejaba de su lado. Los tres comenzaron a pasar las tardes juntos, viendo películas, compartiendo historias o simplemente sentados en silencio. No hubo grandes declaraciones ni discusiones complicadas, pero algo importante había cambiado. Se habían convertido en una especie de familia, aunque nadie dijera la palabra en voz alta.
Arturo miraba a Elena con profundo respeto, y Elena le devolvía la mirada con tranquila gratitud. Lo que había comenzado como una tragedia se había convertido en algo inesperado, un nuevo comienzo, y aunque ninguno de ellos sabía qué traería el futuro, la casa ahora se sentía diferente. Tenía vida de nuevo, y esa vida, lenta y cuidadosamente, estaba volviendo para quedarse. Habían pasado meses desde el trasplante y finalmente llegó el día en que el médico dijo que Sofía estaba lo suficientemente bien como para irse a casa definitivamente. Era oficial. Le dieron el alta sin más necesidad de atención hospitalaria constante. El personal de la casa preparó todo para su regreso. Limpiaron su habitación, lavaron sus mantas favoritas y colocaron nuevos libros y juegos de colorear cerca de su cama. El cabello de Sofía había comenzado a crecer de nuevo. Era corto y suave, una señal de que la quimioterapia había quedado atrás. Las ojeras bajo sus ojos se habían desvanecido y su energía había regresado de una manera que sorprendió a todos. Ya no necesitaba ayuda para caminar o comer, e incluso comenzó a correr distancias cortas por el pasillo de nuevo. A pesar de tener su propia habitación, Sofía pidió dormir en la de Elena. Elena, que ahora vivía en la casa como parte de la familia, no discutió. Simplemente movió las cosas para hacer espacio. La presencia de Sofía allí se convirtió en parte de su nueva rutina, y nadie lo cuestionó. Elena se había recuperado completamente de la cirugía para entonces. Su fuerza regresó lentamente, pero nunca se quejó. Ahora ayudaba a organizar las actividades diarias. Se aseguraba de que Sofía tomara sus medicamentos a tiempo, e incluso gestionaba algunas responsabilidades del hogar que habían sido descuidadas durante meses. Tenía una forma tranquila de hacer las cosas. Nada ruidoso, nada grandioso, pero todos en la casa notaron su papel. Ya no era solo una empleada, era parte de todo. Arturo observó este cambio con tranquila apreciación. Ya no la veía solo como la mujer que había salvado la vida de su hija. La veía como alguien que se había vuelto esencial para ambos. Una tarde, mientras Sofía dormía la siesta, Arturo comenzó a planear una pequeña cena. No un gran evento, solo algo simple. No le dijo mucho a Elena, solo que quería tener una velada tranquila con ella y Sofía en la mesa. Sin médicos, sin enfermeras, sin presión, solo ellos tres en casa con una comida que no se trataba de tratamiento o supervivencia. Esa noche, el comedor se veía diferente. Había velas, no demasiadas, solo las suficientes para darle a la habitación una sensación cálida. La mesa estaba puesta con esmero. Elena llevaba un vestido sencillo y Arturo se había puesto algo más relajado que su atuendo de negocios habitual. Sofía se sentó entre ellos, sonriendo, con su corto cabello recogido detrás de las orejas. La cena fue tranquila al principio. Comieron, compartieron pequeñas historias y se rieron de uno de los chistes tontos de Sofía sobre las verduras. Entonces Arturo se levantó, sosteniendo un vaso de agua. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente. Miró a Elena y dijo, «Le devolviste la vida a mi hija, y al hacerlo me devolviste la mía también. No tengo las palabras adecuadas, pero necesitaba que escucharas eso». Elena no respondió de inmediato, solo asintió, con los ojos un poco húmedos, y bajó la mirada a su plato. Sofía aplaudió una vez y soltó una risita rompiendo el silencio. Todos rieron y la tensión se alivió. A medida que continuaba la cena, la conversación se volvió más ligera. Hablaron sobre los planes de Sofía, cómo quería volver a andar en bicicleta, ir al zoológico y tal vez incluso visitar la playa. Elena prometió que harían todas esas cosas. Arturo se unió, ofreciéndose a planificar el viaje él mismo. La risa surgía más naturalmente ahora. Nadie mencionó hospitales, cirugías o médicos. Hablaban como personas que habían pasado por algo difícil y habían salido del otro lado. Cambiados, pero juntos, durante toda la noche, Arturo y Elena compartieron algunas miradas más largas. Ninguno de los dos dijo nada más sobre sentimientos o emociones. Algo tácito flotaba entre ellos. Había un entendimiento tranquilo, un respeto mutuo que se había profundizado en algo más. Elena no se apartó cuando Arturo se inclinó un poco más cerca.
y Arturo no contuvo su sonrisa cuando ella se rió. Estaba claro que su vínculo ya no era solo por Sofía. Se había convertido en algo que ambos sentían, incluso si ninguno de ellos había dicho las palabras en voz alta todavía. Al final de la noche, Sofía estaba agotada. Su energía, aunque regresaba, todavía tenía límites. Se quedó dormida en el sofá, acurrucada con una pequeña manta, su mano descansando entre Elena y Arturo. Se sentaron en silencio por un rato, observándola dormir. El único sonido era el débil tic-tac del reloj en el fondo. Elena extendió la mano y ajustó suavemente la manta sobre el hombro de Sofía. Arturo la miró. Luego se inclinó y le besó la frente. Elena no se apartó, no pareció sorprendida. Simplemente cerró los ojos por un momento, asimilando el gesto. No fue planeado, no se discutió, pero dijo más que cualquier cosa que pudieran haber dicho. La conexión que había crecido a través de meses de dolor, lucha y curación había llegado a un nuevo punto. Ya no se trataba de supervivencia o gratitud, se trataba de la vida que ahora compartían. Día a día, elección tras elección, ese momento selló algo entre ellos. No se usaron títulos, no se hicieron promesas, pero la habitación se sentía diferente, más cercana, más cálida. La pequeña mano de Sofía todavía sostenía las de ambos mientras dormía, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Arturo permaneció en silencio, su pulgar rozando suavemente el dorso de la mano de Elena. Ella miró sus manos y sonrió. Había paz en la habitación, del tipo que no necesitaba explicarse. Después de todo lo que habían enfrentado, el miedo, las noches sin dormir, las cirugías, la espera, habían llegado a algo raro. La familia que una vez estuvo rota estaba completa de nuevo, aunque se viera diferente que antes. La casa que una vez fue fría y vacía, ahora se sentía viva. Esa noche, mientras estaban sentados juntos en silencio, entendieron sin necesidad de decirlo. Ya no eran tres personas separadas tratando de sobrevivir. Se habían convertido en una familia, unidos no por sangre, sino por elección. Amor y el viaje que los había unido. Un año después, la vida dentro de la mansión Cervantes era completamente diferente. Las habitaciones, antes silenciosas y sombrías, ahora resonaban con risas, movimiento y rutina. Sofía ya no era la niña callada y enferma postrada en cama. Ahora era una niña sana y enérgica que asistía a la escuela todas las mañanas de lunes a viernes. Cada día se despertaba temprano. Se vestía sola y se sentaba a la mesa del desayuno emocionada por hablar de sus lecciones, sus compañeros de clase y los dibujos en los que estaba trabajando. Después de la escuela, corría por los largos pasillos de la mansión, saludando al personal, llamándolos por su nombre y a veces preguntándoles si querían ver su tarea o su nuevo libro. La casa que una vez pareció un hospital ahora estaba llena de vida. Las habitaciones que habían estado cerradas durante meses ahora estaban en uso nuevamente. El jardín había sido limpiado y llenado de nuevas flores. Había cuadros en las paredes, fotos de momentos que marcaban su curación. Cumpleaños, pequeños viajes, cenas tranquilas. Todo había cambiado y todos dentro lo sentían. Arturo y Elena se habían casado tranquilamente 6 meses después de la recuperación total de Sofía. No fue una gran boda. No querían publicidad ni una gran multitud. Fue una ceremonia sencilla con algunos amigos cercanos, médicos y personal que habían sido parte de su viaje. Desde entonces, su asociación había crecido hasta convertirse en algo aún más grande. Juntos, fundaron la Fundación Cervantes para Enfermedades Infantiles, una organización enfocada en apoyar a familias con niños que padecían enfermedades raras y graves. Arturo utilizó su experiencia empresarial y sus conexiones para administrar las finanzas y asegurar asociaciones. Elena, con su presencia tranquila y firme, coordinaba campañas, organizaba colectas de donaciones y visitaba hospitales personalmente para hablar con padres y equipos médicos. Trabajaban codo a codo todos los días, motivados por la experiencia que habían vivido. La fundación también lanzó un programa nacional de donación de órganos enfocado en ayudar a niños que necesitaban trasplantes.
Rápidamente ganó atención debido a su apoyo práctico y su historia emotiva. El proyecto era personal y la gente respondía a eso. Elena encontró un nuevo propósito en su trabajo. Ya no era solo la mujer que había cuidado a una niña enferma. Ahora se presentaba frente a médicos, enfermeras y familias como alguien que entendía ambos lados de la lucha. El miedo de esperar y el riesgo de dar. Daba discursos, dirigía talleres y pasaba tiempo con niños que recibían tratamientos. Los hospitales la recibían cálidamente y los padres a menudo le pedían consejo. A pesar de todo el reconocimiento, Elena seguía siendo humilde. Todavía regresaba a casa cada noche para ayudar a Sofía con su tarea o sentarse junto a Arturo para discutir proyectos de la fundación. Sus días estaban llenos, pero nunca parecía abrumada. Había encontrado un equilibrio que tenía sentido, y Arturo la apoyaba en cada paso del camino. Él ya no se enterraba en el trabajo ni evitaba las emociones. Ahora se tomaba tiempo para la familia, se tomaba días libres y se aseguraba de que Sofía se sintiera vista y amada. Eran un equipo, más fuertes juntos de lo que ninguno de los dos había sido antes. Sofía continuó prosperando. Su salud se mantuvo fuerte y su confianza creció. En la escuela hizo amigos fácilmente e incluso se unió a un pequeño club de arte. Le encantaba dibujar, especialmente escenas de casas, flores y familias tomadas de la mano. Los maestros a menudo comentaban lo amable y considerada que era. Tenía una calidez natural que hacía que los demás se sintieran cómodos a su alrededor. En casa se mantenía cerca de Elena, ayudándola a empacar materiales para campañas o haciendo preguntas sobre los niños en los hospitales. No había olvidado de dónde venía o lo cerca que había estado de perderlo todo. Su vínculo con Elena era más profundo que las palabras. No la llamaba madrastra o Elena, la llamaba mamá sin dudarlo. Estaba claro para todos que Sofía la veía como el corazón de la familia. Cada abrazo, cada sonrisa, cada mirada compartida entre ellas contaba una historia de confianza, cuidado y amor que había surgido del dolor, pero que se había convertido en algo fuerte y duradero. Entonces llegó la noche de un evento benéfico especial. Fue organizado por la Fundación en un centro comunitario local. Hubo discursos, música y mesas llenas de información sobre sus programas. Asistieron muchas familias, médicos y simpatizantes. Cerca del final de la noche, se preparó un pequeño escenario para los comentarios finales. Se suponía que Elena debía hablar, pero antes de que pudiera levantarse, Sofía caminó hacia el micrófono. Llevaba un vestido sencillo y sostenía una pequeña tarjeta. La sala quedó en silencio mientras ella llegaba al centro del escenario. Su voz era pequeña pero firme. «Esta es mi mami», dijo, señalando a Elena. «Ella me dio un riñón y un corazón». Por unos segundos nadie se movió. Entonces toda la sala se puso de pie y aplaudió. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Miró a Arturo, que ya estaba llorando, con una orgullosa sonrisa en su rostro. Sofía, de pie con confianza, los miró a ambos y extendió los brazos para un abrazo. Elena se adelantó primero, rodeando a Sofía con sus brazos. Luego se unió a Arturo, colocando una mano en la espalda de Sofía y otra alrededor del hombro de Elena. Los tres se quedaron allí en el escenario abrazados mientras continuaban los aplausos. Nadie en la sala pasó por alto el significado del momento. No se trataba solo de una cirugía exitosa, una fundación o una donación. Se trataba de todo lo que habían pasado y en todo lo que se habían convertido. Elena había sido una vez una extraña. Arturo había sido una vez un hombre quebrado por el dolor. Sofía había sido una vez una niña demasiado enferma para caminar. Ahora eran una familia, real, fuerte y unida, no por casualidad, sino por amor y elección. Ese abrazo bajo las suaves luces del escenario lo dijo todo. No necesitaron un discurso para explicarlo. El viaje que habían compartido, los sacrificios hechos, la confianza construida y los silenciosos actos de cuidado habían llevado a esto. Una familia nacida del dolor ahora de pie, completa,